Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón, mi querido hermano. Gracias por estar en el canal de Testimonio. Y bueno, quiero exhortarte a ti, mi hermano, que estás escuchando este video. Tú que estás atrás de esa pantalla, quiero invitarte. Si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, no te quedes callado. Levántate, sé valiente y da tu testimonio. Tus palabras pueden cambiar la vida de muchas personas. Y en este canal hay cientos y miles de personas que ven los videos. Así que te invito a que te levantes. Ahí está mi teléfono, llámame de inmediato, nos comunicamos y damos a conocer tu testimonio a todo el mundo. Mis queridos hermanos de testimonio, todos los testimonios que aquí escuchamos son de bendición. Quiero pedirte que pongas atención al siguiente testimonio, ya que Dios quiere hablar a tu corazón. Disfrútalo, compártelo y también te voy a pedir que des un like al canal, porque cada vez que das un like y se juntan todos los likes, YouTube comparte este video a muchas personas. Adelante, disfrutemos del próximo testimonio. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, pues gracias por estar una vez más aquí en su canal de Testimonio. Nos sentimos muy contentos. Tenemos un testimonio que nos llega desde Oregon, aquí en Estados Unidos. Y en esta ocasión tengo en la línea por vía WhatsApp a mi hermanito Armando. ¿Cómo está mi hermano Armando? Me siento bien, gracias a Dios, y gracias por esta oportunidad que nos da de poder compartir testimonios a través de su canal de YouTube. Amén, mi hermano. Bueno, antes de que nos cuente su testimonio, quisiera preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originario y cuántos hermanos tiene? Mi nombre es Armando Cisneros Mercado. Soy originario del estado de Zacatecas, en un pueblito que se llama Ojo Caliente, y somos 11 de familia. Somos una familia bien numerosa. Wow, ¿usted vendría siendo el qué número? ¿Qué número? Yo vendría siendo como el número 8. Ah, muy bien, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, mi hermanito Armando, le voy a pedir que por favor nos cuente un poquito de su niñez, un poquito de su adolescencia y que nos diga cómo es que usted llegó a los pies de Jesús. ¿Quién era Armando antes de conocer a Jesús? Cuéntenos su testimonio, hermano. Adelante. Cuando yo era un niño, tuve como a los 6 años. Le voy a platicar cómo fue que comenzó mi vida un poco. Nosotros vivíamos en un pueblo, pues éramos de condición pobre, pues realmente esa es la realidad, pero muy feliz. Nunca nos faltó nada cuando teníamos a la mamá. Entonces, pues una niñez tranquila. A los 6 años aproximadamente fue cuando tuve mi primera experiencia espiritual, pero yo como era un niño no sabía cómo, yo no sabía cómo describir ese tipo de experiencia. Resulta que me subí a un árbol y en ese árbol podía yo sentir como el fin del mundo, una cosa espantosa que yo sentí en mi espíritu, un espíritu pues de niño. Pero entonces yo agarré dos palitos, y los puse en forma de una cruz, y yo decía, esa cruz me iba a salvar. En la mentalidad de un niño que no había escuchado hablar de la cruz ni nada por el estilo, éramos una familia católica tradicional, no éramos practicantes de la religión, nada más bautizados. El total que después de eso, esa cruz yo no sabía, pero resultó que después de que tuve esa experiencia espiritual fui abusado por 2 vecinos. Se puede imaginar el trauma que yo tuve que pasar. Después de que tuve esa experiencia y la cruz, pues yo no sabía que mi cruz iba a ser esa trauma desde que era niño, pero antes de la violación vino la experiencia espiritual y yo creo que esa fue mi cruz. Entonces, porque una violación trae muchas consecuencias graves, horribles en la vida de un niño, le abre la mente a una vida sexual. Entonces prácticamente ya su mentalidad ya empieza a pensar como un adulto desde que es un niño. Le destrozan completamente su vida y su sexualidad.
Entonces, así pasó. Yo tuve que cargar ya con esa cruz desde pequeño. Me hice bien distraído a raíz de lo mismo. Pero ya fuera de eso sí llevaba una vida pues normal, platicaba con los niños, jugaba con los niños, pues trataba de ser muy feliz con lo que tenía. Pues de hecho hasta cierto punto era feliz, a pesar de que yo ya llevaba ese estigma, esa cruz dentro de mí. Bueno, así pasó. Entonces con el tiempo seguí creciendo hasta que por obra del destino todos mis hermanos emigraron a Estados Unidos, nada más mi hermano mayor y yo nos quedamos allá solos en México y tuve que enfrentar como a los 13, 14 años, hacerme responsable de mi vida y tenía que ver la manera de cómo sobrevivir. Yo no sabía porque como mis padres me tenían la comida, especialmente mi madre, mi padre siempre se la pasó acá en Estados Unidos, entonces fue algo muy, muy duro. Tuve que aprender a sobrevivir. Bueno, así pasó. Entonces, como yo estaba viviendo en México solo, mi familia casi, mis 9 hermanos ya habían emigrado a Estados Unidos, yo estaba pasando por una etapa de vacío, de tristeza y de soledad. No tenía amigos, estaba prácticamente solo, aunque tenía parientes, pero yo me sentía solo. Entonces todo eso se fue creando como un tipo de resentimiento dentro de mí hacia mis padres y hacia la sociedad. Entonces cuando llegó el momento de emigrar a Estados Unidos, el, solamente de Dios me acordé a la pasada, pero ya cuando pasé ya se me olvidó Dios otra vez. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, a los 17 años aproximadamente, iba a cumplir 18, pues yo empecé a trabajar y empecé a agarrar dinero y me empecé a involucrar en los bailes y en los ambientes de esos de salones de bailes. Entonces yo trataba de llenar un vacío tan profundo que traía dentro de mí. Era un vacío muy profundo. Yo venía heridísimo, muy herido. Falta de amor, soledad. Era un vacío grande. Entonces me empecé a involucrar en los bailes y empecé a usar droga y me empecé a drogar, cocaína para ser más exactos, y me empezó a gustar. Entonces yo me empecé a involucrar más en este ambiente con unos compañeros del barrio. Ellos tenían droga, usábamos droga con ellos. Entonces yo cada vez me estaba sintiendo más vacío, y yo tenía muchos resentimientos contra mis padres porque me habían dejado en México solo prácticamente a los 13 años. Y yo pensaba que ellos estaban acá viviendo una gran vida, pero ahora que cuando me moví por acá me di cuenta que aquí la gente tiene que trabajar duro. Bueno, entonces yo seguí en ese ambiente de drogas y en ese ambiente de soledad, en ese ambiente, y yo no le hallaba mucho sentido a la vida. Entonces, cada vez que yo usaba drogas yo me sentía más vacío. Yo iba sintiendo un vacío cada vez más profundo dentro de mí. Ahora yo lo puedo describir que era como que yo me estaba hundiendo, pero donde yo me estaba hundiendo era en el infierno. Ahora lo entiendo, pero me estaba hundiendo literalmente en el infierno porque yo sentía una vida tan vacía dentro de mí. Mientras usaba drogas yo me sentía vivo, pero se acababa el efecto sin dinero, pues me sentía horrible. Entonces, un día
cómo trabaja Dios. Un compañero protestante me predicaba la palabra de Dios, pero yo le decía a él, usted me va a cambiar, y él me decía, no soy yo que te va a cambiar, es Dios el que te va a cambiar. Yo no le hacía caso. Entonces resultó que un día, en un baile, me metí con una mujer, tuve relaciones sexuales sin protección de nada. Entonces, para el día siguiente yo me dije, híjola, y si esta mujer me infectó del virus, del SIDA, y ya voy, se me va a acabar mi vida ya. Yo estaba muy preocupado, muy triste. Entonces me acordé de Dios. ¿Se acuerda uno de Dios cuando le van a uno mal? Entonces me acordé de él y yo hice un trato con Dios. Yo le dije, si tú me ayudas a que yo salga limpio, que no tenga SIDA, no tenga nada de eso, yo te voy a servir. Y estamos hablando que yo tenía como 19 años, 20 años. Pues resultó que me fue a hacer los exámenes y el doctor me dijo pues que no tenía nada. No, pues a mí me dio mucho gusto, pero yo ya tenía un trato con Dios. Él aceptó mi trato. Entonces me empecé a involucrar en un grupo de jóvenes dentro de la comunidad. Y en este grupo pues, nos llevaban a retiros, nos hablaban de Dios. Y allí empecé yo a leer la palabra de Dios. Una cosa hermosa que el Señor ya me estaba empezando a tocar dentro de mí. Entonces a mí me gustaban ya mucho las cosas de la iglesia, andaba muy contento, muy feliz, pues realmente sanando muchas cosas interiores, como la autoestima muy baja, estaba sanando este problema de las drogas. Gracias a Dios el Señor me quitó el problema de las drogas. Ya en 3 días yo ya no la usaba. Y de hecho, este es un testimonio que quiero dar referente a las drogas. Me quitó hasta del cerebro el deseo de usar drogas. Es más, a veces ya ni siquiera, casi como que ni me acuerdo que usé drogas. No tengo ni la tentación. Completamente me sacó de allí. Entonces, pues yo bien feliz, bien contento, porque papá Dios me había rescatado. No, pues yo súper feliz. Entonces me empecé a involucrar en las cosas de la iglesia, a conocer a otros jóvenes y ya a leer la palabra de Dios y muy contento y muy feliz. Entonces llegó un momento donde yo volví a caer, es decir, me hice muy religioso, pero ya llevaba una vida espiritual bien mala, porque me he dado cuenta que ser religioso, muy rezandero, no es lo mismo que ser una persona espiritual. Entonces, yo estaba haciendo como más de religión, pero no tenía espíritu, o sea, ya me había caído en la rutina y me había acostumbrado otra vez a esa vida. Entonces, volví a reavivar mi espíritu cuando unos misioneros del Espíritu Santo y de la Cruz fueron allí a la parroquia donde estábamos en California, en Linwood, California, para ser más exactos. Entonces ellos nos predicaron la palabra de Dios y allí, como yo le digo a la gente, estos huesos secos volvieron a reavivar, a revivir. Entonces, después de que eso sucedió con estos misioneros, nos convertimos en predicadores, andábamos de casa en casa con los misioneros, nos estaban enseñando cómo evangelizar de casa en casa. Una experiencia muy hermosa, vivíamos en comunidad, orábamos, muy bonito. Después
Al paso del tiempo, volví a caer otra vez en la vida de la carne. Me empecé a enfocar más en las cosas de este mundo, como en el dinero, como en el poder. Llegó un momento donde yo le decía a Dios, ¿y tú por qué tienes tanto poder? Y yo no tengo poder. Entonces, yo estaba cayendo muy bajo. En, ya Dios se convirtió en mi enemigo en vez de ser mi padre. Él ya se había convertido en mi enemigo porque yo ya empecé a buscar el poder. Yo ya empezaba a leer libros de los hombres más ricos de la historia, de los presentes, gente de los más malos de la historia, cómo hacían ellos. Y a mí me gustaba mucho todo eso. Entonces yo ya había cambiado de bando. Había abandonado a Dios y me fui detrás de los seguidores del diablo. Y esa fue una vida bien triste porque pues realmente yo llevaba una soledad profunda. Aunque alguna vez ganaba algo de dinero, nada de eso me llenaba nada de eso llenaba mi interior, mi vacío, porque algunas veces lo ganaba de maneras deshonestas, mintiendo, era una cosa horrible. Entonces yo cada vez me sentía, otra vez volvía a caer en las manos del diablo y él ya me tenía bien agarrado. Pero un día de ocio me puse a ver un testimonio del hermano Marino Restrepo, colombiano. Entonces él hablaba sobre su experiencia espiritual que había tenido con el Señor. Y yo he sido una persona muy espiritual desde que era pequeño, soy muy sensible al espíritu. Entonces ese testimonio de este hermano me, me tocó tan profundamente dentro de mí, pero tan profundo, que yo decía, ¿qué estoy haciendo? Entonces, igual que el hijo pródigo, otra vez digo, me levantaré y regresaré a la casa de mi padre y le diré que he pecado. Y así lo hice, me levanté, me fui al confesionario. Entonces el Señor me dio una gracia muy grande. La gracia que me dio fue, me iluminó la conciencia. Cuando me iluminó la conciencia, pues realmente me dio mucho miedo conmigo mismo, con mi conciencia, pero fue una gracia. Porque de esa manera yo pude sacar el pecado desde que estaba joven hasta la edad que ahorita tengo en ese entonces cuando escuché ese testimonio más o menos hace 2 años atrás, entonces hace 40 años. Entonces empecé a sacar y a expulsar toda la basura a través del confesionario. Comprendía lo que era la confesión tan profundamente, comprendí lo que era la comunión y yo me enamoré de una manera tan profunda de Jesús Eucaristía, a tal punto de que casi cada 8 días me confieso y preparo mi alma para recibir a Jesús Eucaristía, porque aprendí, lo reconocí, que Él está vivo en ese pedacito de carne. Ya lo he experimentado, el Señor me ha dado muchas experiencias espirituales, que no quiero meterme ahorita en eso, porque no es el punto. El, el caso es de que después de que escuché ese testimonio, yo me levanté, me confesé, ahorita tengo un director espiritual que me está guiando y me está entrenando en la vida espiritual y me siento muy feliz, me siento muy feliz. Cuando comenzó todo esto de la pandemia del coronavirus, yo vi que mucha gente se asustó, inclusive hasta de la iglesia, bien asustada. Yo digo, pero ¿por qué se asustan? Yo no entendía. Somos hombres de fe, ¿no? Yo me preguntaba.
¿Que no somos hombres de fe? ¿Que supuestamente nosotros tenemos una fortaleza y el Señor nos protege? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué la gente sale corriendo? Yo me preguntaba a mí mismo, porque yo pensaba, pues, que la gente estaba bien fortalecida, estaban, pero allí me di cuenta que no. Tristemente me di cuenta que la gente estaba bien débil espiritualmente. Entonces, y durante esta pandemia, el Señor lo que fue haciendo conmigo es dándome fortaleza, una fortaleza tan grande, muy grande, pero grandísima, grandísima, y me empezó a bendecir enormemente en medio de una pandemia. Yo digo, válgame Dios, ahora sí, le digo al Señor, como Él dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Le digo, ay Señor, pues sí que me estás bendiciendo abundantemente, tanto en bendiciones espirituales como en bendiciones materiales. Entonces el Señor me ha protegido tanto, me ha cuidado tanto. Yo llegó un momento de decirle al Señor, Señor, yo, yo siento, yo me quiero ir contigo, yo siento el deseo de estar contigo. Ya mi corazón ya estallaba de deseos de estar con Él, pero pues sus planes de Él no son los míos. Bueno, entonces el, el Señor me ha fortalecido, me ha dado una fe en momentos de crisis como esta pandemia. El Señor me fortalece, me sostiene. Yo no tengo miedo, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque ahora sí mi fe la tengo en el Señor. Y aunque me contagiara, que yo sé que el Señor no lo va a permitir, pero vamos a decir, aunque me contagiara, de todas maneras va a ser el medio de que el Señor me lleve con Él. Entonces, de ahí en adelante, yo camino ante la presencia de Él y me da mucho gusto, mucho gusto caminar en su presencia de Él. Yo quiero preguntarle algo, mi hermanito Armando. Sí, Este, Cuando usted pasó ese momento difícil en su niñez, de ese abuso que pasó con usted, ¿cómo le afectó? Cuéntenos, por favor, cómo le afectó en su adolescencia y cuáles fueron lo que usted sentía, qué es lo que usted sentía en su corazón, en su mente y en su alma. ok, en mi corazón de niño yo sentía mucho odio por la persona que hizo eso, por las dos personas, porque eran dos. Yo sentí un odio grande hacia ellos y de repente andaba yo bien y ya de repente se me venían las imágenes y odiaba yo a esas personas. Yo las odiaba, especialmente al mayor, al que yo creo que el mayor fue el que indujo al otro a hacer eso. Entonces, el, yo como ese niño, pues yo crecí todo. Yo hasta la fecha me ha afectado porque me he hecho bien distraído. Mentalmente yo quedé distraído, desde entonces traigo una distracción bien fuerte. Soy bien distraído por lo mismo. Estaba en la escuela y mi pensamiento se andaba volando por otros lados. Eso, la sexualidad me la despertó a una temprana edad. Muy temprano ya tenía yo una sexualidad y un conocimiento grande como pues de un adulto, ya en la sexualidad. Tristemente yo no tendría por qué estar experimentando una sexualidad de un adulto siendo un niño. Entonces, eso me afectó demasiado, me hizo una persona muy adicta al sexo y muy adicto también a la pornografía. Tristemente, esas fueron las secuencias de la violación, es decir, una violación causa muchos daños en aquellas personas que lo padecen, pero no solamente sufre la persona que violan, eso trae muchas consecuencias muy negativas para todo el mundo, todos, absolutamente todos
salimos perdiendo. Si un niño es un abusado, ha sido abusado, perdemos todos. Todos perdemos. Yo lo he visto, todos perdemos, pierden los padres, pierde el niño, pierde la sociedad, pierden los que lo rodean. Todos perdemos, tristemente. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles, hermano, en su caminar con este abuso? Quiero preguntarle esto porque también quiero que nos diga en qué momento usted sintió que el Señor ya le empezaba a sanar su corazón. Primero, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles? ¿Hubo algún momento en que usted pensó en vengarse o quitarse la vida o algo así? Fíjese que no, por gracia de Dios, nunca me ha permitido, nunca se me han pasado los pensamientos de quitarme la vida. Nunca, no creo, hasta ahorita no, gracias a Dios no se me ha pasado eso a la cabeza. Pero sí, el, el hecho de que uno sea abusado sexualmente le afecta a uno toda su vida, le desbalancea todo su mundo. Uno es distraído, uno es, el, agarra rencor, resentimiento contra las personas que eso le hicieron a uno. Entonces uno quiere venganza, realmente eso es lo que se siembra en el corazón, deseo de venganza, vengarse de esa persona. Yo en mi caso, no agarré venganza contra las personas que hicieron esto. Hasta la fecha, creo yo oro por ellos y le pido a Dios por su conversión, porque yo considero que ellos están enfermos, como yo estoy enfermo, como todos estamos enfermos, todos estamos heridos por el pecado. Entonces todos somos unos enfermos, unos de una cosa y otros de otra. Entonces, por eso esa es una de las razones que yo he pedido por ellos. Ya no los llevo dentro de mí, ya no los recuerdo con odio, no, para nada, porque Jesús, Él me ha perdonado muchas faltas, muchos pecados. Entonces yo no tengo la cara para negarle el perdón a otras personas, porque Jesús mismo me ha perdonado a mí muchas veces. Entonces yo no les puedo negar el perdón a la gente que me rodea. Y eso es, yo creo que lo que el Señor empezó a hacer dentro de mi corazón es ponerme ese amor, ir poniendo ese amor hacia mi prójimo, hacia los que me rodean, hacia los compañeros de trabajo, hacia los hermanos de la iglesia, a aceptarlos tal cual son. Es que ellos están enfermos como yo estoy enfermo. Lo único que a mí me toca es aceptarlos como son, como Dios los hizo, como ellos tienen sus personalidades. Y le comparto que ahora que se cerraron las iglesias, fue bien doloroso saber que ya no había comunión. Yo pensaba, entonces cómo la gente vamos a comulgar. Y yo le voy a decir una cosa, yo por gracia de Dios, el Señor lo sabe, pero a mí nunca se me dejó de dar la comunión aún en tiempos de pandemia. Solamente Dios sabe cómo fue. Pero yo nunca dejé de recibirla y eso me mantenía bien fuerte. Cuando yo miraba que la gente estaba triste, desesperada, ansiosa, y yo sentía una gran paz. Pero yo he comprendido que cuando una persona comulga, deja que Jesús entre a su corazón, entra la paz. Y esa paz que le dice a uno, estoy contigo, le susurra desde adentro de uno, estoy contigo. Entonces yo llevaba esa paz y la gente llevaba cierta desesperación, angustia, y hasta la fecha todavía hay gente que está bien angustiada. Pero yo digo, se angustian en partes porque no se acercan al confesionario, no se acercan a la comunidad. No, si se acercara a la gente, no traerían tanta preocupación. Mire, pues a mí se me hace curioso
que a mí el Señor me ha bendecido tanto, 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 y me ha mandado dinero de aquí, de allá y de más allá. Estoy sorprendidísimo, pero en los caminos del Señor no nos sorprendemos en el hecho de que es que el Señor nos trata como si fuéramos la única persona del mundo. Nos da todas las atenciones como si no existiera otra persona más que uno solo. Entonces yo me siento así como esa persona. Yo me siento amadísimo de Dios Padre, amadísimo de Dios Hijo y amadísimo de Dios Espíritu Santo. Y aparte que me he dejado amar por ellos, por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Y ellos son los que han ido haciendo la obra de sanación de todos mis traumas. He venido sanando, sanando, sanando. Y realmente mi psicólogo es el Espíritu Santo. Amén. No voy yo a un consultorio de psicología, no, hombre. Yo nomás con que vaya al Santísimo, me ponga de rodillas, el Señor inunda mi alma de una paz. Yo le digo a la gente, pero de una paz que no se las puedo ni transmitir en palabras. Es una paz tan grande que no puede uno ni transmitirla en palabras, pero es una paz grande, hermosa. Y uno sabe que esa paz solamente viene de Dios. Dios da la paz, como les decía a sus apóstoles. Mis paz les dejo, mis paz les doy, no como la da el mundo. Y yo digo, ahora entiendo esa paz que dice Jesús, mi paz les doy, mi paz les dejo. Llegaba a punto donde un día, yo comulgando casi todos los días, llegaba unas veces tan contento a mi casa. Me dice mi mujer, no tenemos para la renta. Y yo me le quedé viendo, con aquella paz le dije, no te preocupes. Pero yo realmente, yo sentía que el cielo, yo estaba viviendo ya en el cielo. Entonces yo ya no me preocupaba, no me preocupaba ni una renta. Entonces, ha sido, ha sido maravilloso caminar. Al diablo le serví bien y mal me pagó el desgraciado. Y a Dios le he servido bien y me ha pagado muy bien. Me ha pagado el 100 por 1, como él dice. Me ha dado por cada vez que yo trato de hacer una pequeña obra, según yo. Él me la paga 100 veces más. Yo digo, ay, como dicen por ahí algunos predicadores, al Señor no le ganamos. Entonces han sido gracias tras gracias, tras gracias, tras gracias, tras gracias, tras gracias. Bendición tras bendición, bendición tras bendición. Yo creo que las personas que caminan en el Señor se dan cuenta de todas esas bendiciones. Aunque haya problemas, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Pero aún en medio de todas esas tribulaciones, uno va sintiendo la paz del Señor, la alegría del Señor, el gozo del Señor, y uno pues va feliz uno por esta vida. Amén, hermano. Hermanito Armando, ¿en qué momento usted sintió o en qué momento se decidió entregarle su vida a Cristo? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el momento exacto? Cuéntenos, por favor. Yo creo que el Señor me ha estado preparando desde la niñez, pero por no saber discernir, pues uno no sabía mucho de las cosas espirituales. Yo creo que después de los 20 años ahí fue el comienzo. No es que el Señor ya me haya pegado de una manera tan fuerte. Él sí quería, pero yo no me dejaba. Entonces yo así como que, Señor, ok, pues éntrale un poquito a mi corazón. Sí, entra, pero no me pidas sacerdocio, no me pidas esas cuestiones. O sea, yo me la resistí al Señor bastante. El año pasado, bueno, más o menos fue hace como 2 años atrás, al recibir yo ese testimonio de este hermano Marino Restrepo, el Señor lo bendiga para toda la eternidad, me impactó tan grande. Sus palabras espirituales atravesaron mi corazón como una flecha. ¡Pum! Las atravesaron.
me pegó a la conciencia de tal manera que me fui a confesar y ya me fui a confesar, me puse en paz con el Señor y con las luchas y todo eso, pero llegó un momento en que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser santo. Entonces, dice un místico, cuando dices esas palabras, el cielo dice, ¡ay! Entendió, por fin entendió lo que es la misión, su misión en esta vida. Y yo me imagino que cuando dije ese, todo el cielo también dijo, ¡ay! Hasta que por fin hasta que se le prendió el foco. Sí, realmente yo le dije al Señor que yo quería ser santo. Entonces, de allí ya empecé a agarrarme la vida espiritual de una forma más profunda. Y ya fue cuando yo ya decidí decir, pues aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Ya fue cuando ya empecé a entregarle mi voluntad al Señor. Cuando yo se la empecé a entregar mi voluntad al Señor, Él me empezó a llenar de su presencia. Dicho sea de paso, hasta experiencias místicas me ha regalado muy hermosas. Entonces, ya ahora comprendo que el Señor siempre ha estado al pendiente de todos nosotros. Él nos ama a todos. Ay, si la gente nos dejáramos amar por Él, nuestra vida sería otra completamente. Entonces, pero más o menos fue como 2 años atrás cuando yo le dije al Señor, aquí estoy. Aquí está Armando Cisneros. Tú me llamaste desde toda la eternidad, pero ese llamado no nada más ha sido para mí, es para todas las personas. Nada más que yo me la he tomado en serio y como algunos otros se la han tomado en serio, porque yo he visto gente, santos en las parroquias, en las calles, que no van a los templos, pero también gente santa. Entonces, desde allí yo empecé a caminar ya con el Señor de una manera ya más, ahora sí como dicen, ya más decidida. Yo quiero ser un soldado de Cristo. Entonces, cuando estuve buscando este canal suyo, testimonios católicos, yo dije, quiero escuchar a mis hermanos que den sus testimonios, porque me llaman la atención los testimonios, siempre me han gustado los testimonios. Ya aparece su canal y su número de teléfono, dije, ay, ya le voy a llamar. Y ya fue que me comuniqué con usted, y aquí estamos, para la gloria de Dios. Yo quisiera, hermano, que, mire, ahorita, mientras van a estar escuchando su testimonio, hay personas que tienen herido su corazón porque también fueron tal vez abusados, tal vez verbal, físicamente. Y yo quisiera que usted les hablara a esas personas, hermano. ¿Qué les diría a usted? Que unan su dolor al dolor de Jesús, porque Jesús, un día yo escuché un testimonio de una persona que me impactó mucho ese testimonio, cuando dice que esa persona estaba siendo abusada sexualmente y que él agarró mucho odio contra Dios porque no lo cuidó. Entonces Jesús le dijo, cuando tú estabas siendo abusada sexualmente, yo estaba siendo abusado contigo. Ay, eso me atravesó el corazón y el alma. Entonces, Jesús, que habita en nosotros por medio del bautismo, Él ha sido abusado junto con nosotros. Él ha sido abusado y él también ha sido herido. Yo lo que le diría es de que pues que aprendan a perdonar, realmente. Se perdonen a sí mismos, no fue culpa de ustedes, porque a veces la gente se echa la culpa, sienten vergüenza, pero realmente no fue culpa de la gente. Son las personas las que le rodean a uno, las que le hacen el daño.
Ya las cosas ya no las podemos regresar, ya están hechas. Ya lo hecho, hecho está. Lo único que tenemos que hacer es aprender a unir nuestro dolor con el dolor de Cristo en la cruz. Nosotros fuimos violados, pero Jesús fue violado junto con nosotros. No, es más, ni en la violación estábamos solos, Él estaba con nosotros, Él estaba siendo violado junto con nosotros. Entonces Él nunca nos ha abandonado. Yo lo que les digo por mi testimonio, yo ahorita en mi corazón no albergo dolor, no albergo odio. Yo lo que sí digo dentro de mi corazón, y como dijo el apóstol Pablo, yo todo eso lo doy por basura con tal de tener a Cristo. Ya para mí la vida es Cristo y la violación la doy basura. Ya Cristo es mi verdadera paz y mi verdadero gozo. Todo lo que haya sucedido, que Dios lo bendiga, que Dios lo perdone, que Dios lo sane, que Dios lo salve y lo lleve a vivir al cielo, a los violadores. ¿Por qué? Porque dice Jesús, no son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos. Todos estos violadores de los que nos hicieron este daño estaban enfermos y todos ellos necesitan al médico también, que es Jesús, que los sane, que los libere, especialmente que los libere de las garras de Satanás, porque ese, como dice Jesús, ese nomás vino a matar, a dividir y a destruir. Detrás de toda la miseria está el diablo, porque él es el que quiere causar todo el daño, pero Jesús no. Él, como dice, yo vine a que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, Satanás es el que está detrás de todo el mal, pero Jesús, Él nos vino a rescatar. Y si nos dejamos rescatar, Él nos ayuda a perdonar, Él nos ayuda a sanar, Él nos ayuda a ser libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y yo ya me siento libre, realmente yo me siento bien libre. Yo a veces de la nada me pongo a alabar al Señor en el carro. A veces me voy a la misa, déjenme le platico un poquito de ese punto. A veces yo me voy a la misa y cuando estoy en la misa estoy hablando con Papá Dios, con Dios Espíritu Santo y con Jesús y le platico cosas de personas, lo que sea, que tenga que hablar con Él. Y de repente, a veces que voy como un soldado que ha sido herido en la batalla, lo que haya sido, un desánimo, lo que sea. Entonces llego con Él y cuando comulgo a Jesús en Eucaristía, yo le digo a unas personas, siento una fortaleza dentro de mi alma, pero una fortaleza y una paz y una alegría. Y luego le invoco al Espíritu Santo, de hecho ya lo recibí, pero lo invoco, lo sigo invocando que venga. El Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo se hace presente. Y ya en ese momento me hago uno con Dios, me hago uno con Jesús, me hago uno con el Espíritu Santo, y donde habita Dios hay paz. Y yo salgo con una paz de la misa, porque en su palabra y en la Eucaristía está la fuerza del cristiano y en los sacramentos. Yo salgo bien fortalecido de la misa. La misa para mí, alguien me dice, pero tú ¿por qué quieres ir hasta la misa hasta entre semana? Pues cómo no. ¿Quién no quiere ir a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que creó todo el universo? Yo sí tengo hambre de Él, yo tengo necesidad de Él. Yo quiero estar donde está Él. Yo quiero estar donde está Él. Para mí esta vida terrenal es pasajera, se va a acabar, todo va a pasar, pero Él no va a pasar, Él no va a morir. Y yo quiero estar allí. Estaba leyendo una de las lecturas pasadas sobre
los 144,000 y una muchedumbre imposibles de contar. Y todos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces todos aquellos que ya se están lavando, que están purificándose, que le están pidiendo al Señor que los cambie, se están preparando para las bodas del Cordero. Yo le digo, Señor, no te olvides de este pecador, hijo tuyo. No me dejes solo porque yo soy, como dijo alguien, puedo traicionarte peor que Judas. Agárrame, no me sueltes, guíame, porque quiero estar en esa boda, quiero entrar, Señor, a tu recinto santo. Y eso es lo que le quería compartir. Pues yo siento un gran amor, yo siento una gran alegría por mi Señor. Yo siento a veces que mi corazón palpita y sufre hasta cierto punto en unos puntos de mi vida espiritual, porque siento un deseo tan grande de irme con Él, pero un deseo de estar con Él. Un día me fui al Santísimo, me puse de rodillas y le decía al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo sentía eso, pero el Señor, Él sabe su momento, Él sabe cuándo. Él sabe cuándo. Así es que ya no me preocupo por eso, trato de vivir mi vida y trato de agradarle a mi Padre, a Dios Padre, y trato de vivir para Él. Ya quiero ser de Él, tanto en la tierra, después de esta vida, quiero irme a vivir con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios. Y eso es lo que me mueve, mi hermano. Gloria a Dios, hermano. Pues hermanito Armando, le agradezco muchísimo que usted haya abierto su corazón para contarnos este testimonio tan sorprendente. Muchas gracias, mi hermano Armando. Sí, gracias a ti que permitiste este espacio y gracias que el Señor te ha movido, porque me imagino que cuando estás en misa le estás pidiendo al Señor que te mande gente para que dé testimonio. Amén, amén, hermano. Amén, así es. Sí es cierto. Bueno, mi hermanito, pues muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias por este momento que nos ha usted regalado. Mis queridos hermanos, pues gracias por estar en su canal. Hemos escuchado un testimonio muy edificante, muy sorprendente. Ojalá que lo compartas y que también, si no estás suscrito en el canal, que te suscribas. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones, hermanos.